Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Muchas gracias, Señor. Aquellos que hemos sido rescatados del poder del enemigo, decimos: bendito seas, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor amado. Hemos sido rescatados por ti, por ese amor desmerecido, ni siquiera inmerecido, porque hicimos cosas terribles sin ti, y a pesar de ello tú has venido a rescatarnos, oh Dios. Y decimos, como está escrito en tu palabra en el libro de Deuteronomio: ¿quién es como nosotros, que hemos sido rescatados por ti? Bendito seas. Deseamos en esta noche pedirte, anhelamos que nos des entendimiento espiritual para que podamos poseer cada día más y más de aquello que tú nos has dado al rescatarnos. Sabemos que al rescatarnos no solamente nos sacaste del reino de tinieblas, de la esclavitud al pecado, nos lavaste de la culpa, nos perdonaste los pecados, sino que tú nos rescataste de ello con el propósito de que llevemos fruto. Tú eres el Shaddai, eres ese Dios que rescatas para que llevemos fruto, Señor amado. Deseamos que se cumpla tu propósito en la vida de cada uno de nosotros y que haya un fruto abundante, que te dé gloria, Señor amado, y que sea un fruto abundante que aquellos que están cerca de nosotros lo deseen y lo coman, porque al comer del fruto están comiendo la semilla que eres tú mismo, Señor Jesucristo, para que ellos también den fruto abundante para otras generaciones, Señor. Te pedimos eso en esta noche y te damos gracias. Gracias porque tú sacias con bien lo que anhelamos en oración delante de ti. Sácianos hoy de entendimiento. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias. Recibimos lo que anhelamos en nuestro espíritu, Señor. Recibimos tu espíritu de revelación y de sabiduría, oh Dios, en el conocimiento de ti, Señor. Bendito seas, bendito seas. También, Señor, en esta noche seguimos proclamando que eres tú quien reinas. Seguimos proclamando que todo el aturdimiento, la confusión que has traído sobre este planeta, oh Dios, es obra de tinieblas. Soltamos esa sentencia cada día sobre esta tierra, de que toda la confusión que las tinieblas han puesto sobre la humanidad, tú la tomas y la pones sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de tinieblas. Declaramos la confusión puesta por ti en las tinieblas mismas, Señor amado. Y también te pedimos y deseamos que la copa de la ira tuya, Señor amado, la quites de nuestra mano y la pongas en mano de ellos, oh Dios, para nuestra salvación y para nuestro gozo, bendito Padre. Damos gracias porque estás obrando esto para cada nación, para cada ciudad, para todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra. Gracias por derramar de tu Espíritu Santo, Señor amado, sobre toda carne, oh Dios, así como llueve en el sequedal, así como tú sueltas torrentes en el desierto, así mismo sea soltada la sobreabundancia de tu Espíritu Santo, Señor amado, para que sea conocida tu gloria, para que sea conocida la presencia tuya que trae salvación real a cada quien, Señor amado. Gracias porque el conocimiento de esa gloria, el conocimiento de ese accionar tuyo salvando, llenará la tierra, Señor, así como las aguas cubren la mar. Bendito seas por ello. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias. Recibimos y te miramos desde esa posición de sobreabundancia de tu Espíritu Santo en todos nosotros, Señor amado. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Amén
y amén, Señor Santo. Gracias, Padre. Esta es una noche maravillosa. Anhelo que el Espíritu Santo nos ayude para poner toda nuestra atención a lo que vamos a recibir. Anhelamos del Padre eterno y te pedimos, Padre, estás oyendo nuestra conversación, que soples tu Espíritu Santo sobre los oídos y los ojos espirituales para que podamos oír y ver lo que el Espíritu tuyo está hablando a nuestro espíritu, Señor. Que tu presencia sobre cada uno de nosotros quite el cansancio del día, el agotamiento, y nos renueves, oh Dios, para estar atentos con todo nuestro ser a lo que tú tienes para nosotros en esta noche en tu palabra. Declaramos que tu palabra tiene el poder para darnos el crecimiento que tú quieres y para darnos herencia juntamente con los demás santos. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios. Estamos caminando entonces en la intención de que Dios nos edifique como casa espiritual y como sacerdocio santo, para que podamos ofrecer sacrificios que sean agradables a Dios en Jesucristo. Entonces ahí estamos, y por eso estamos revisando, reformulando qué es lo que creemos con respecto a la salvación, qué es lo que creemos con respecto a la obra redentora de Cristo Jesús para nosotros. En la medida que revisemos esos fundamentos y los fortalezcamos, Dios podrá entonces poner más cosas, edificar más sobre nosotros. Él es como un arquitecto que antes de echar un piso más en el edificio, revisa los cimientos nuevamente. O sea que cuando Dios quiere echarnos algo más hacia arriba, lo primero que Él va a hacer es que revisemos más hacia abajo, revisemos los fundamentos. Entonces, aquí estamos en ese reformular lo que hemos creído acerca de la salvación del Señor. Hemos visto que el Señor Jesucristo es el sacrificio que Dios nos proveyó. Dios nos proveyó a su Hijo como el Cordero que sería sacrificado por nuestros pecados y por nuestra culpa. Y hemos visto que el sacrificio, tal como lo muestra el idioma hebreo, el sacrificio se vuelve aquello por lo cual es sacrificado. O sea que si Jesucristo es el sacrificio por el pecado, Él se vuelve el pecado nuestro. Si nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio por la culpa que sentimos por todo lo que hicimos equivocamente, entonces cuando confesamos nuestra culpa sobre el Señor Jesucristo, Él se vuelve la culpa. O sea que el sacrificio se vuelve aquello mismo por lo cual va a ser sacrificado. De manera que cuando nosotros queremos ser libres, liberarnos, despojarnos del viejo hombre, de algo que quede del viejo hombre, lo que hacemos es ir al Señor Jesucristo, que es nuestro sacrificio, nuestro Cordero, a declarar sobre Él el pecado que hay en nosotros y la culpa por ese pecado. Y Jesús se volverá a ese pecado y se volverá a esa culpa. Y debemos entonces mirarlo a Él enseguida como aquel que una vez que se vuelve nuestro pecado y se vuelve nuestra culpa, entonces Él pasa a la cruz, que es el altar. Allí se pasaba en el Antiguo Testamento al animal después de ser sacrificado y se ponía sobre mucha llama, mucho fuego, hasta que se quemara totalmente y se convirtiera en cenizas. Nuestro altar o el altar del Señor Jesucristo es la cruz, y el fuego es toda la ira de Dios, justa y merecida, que había sobre nosotros, pero Dios la pone sobre su Hijo, que es nuestro sacrificio. De manera que Jesucristo con su muerte le da muerte a lo que pusimos en Él, le da muerte al pecado que pusiste sobre Él y le da muerte a la culpa que había en ti. En la muerte de Jesús está nuestra muerte. O sea, podemos decir que Jesús murió para que nosotros pudiéramos morir. Hemos dicho que Jesús fue la causa de toda esa creación adámica, una creación caída, pero Él fue la causa de esa creación. ¿Y por qué lo decimos? Porque la Escritura, en el Evangelio de Juan capítulo 1, comienza en el verso 1 diciendo que en el principio era el Verbo,
y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y esa palabra verbo es la misma palabra logos, que significa todo el pensamiento, todo el plan de Dios. Y Jesucristo fue el logos hecho carne, era el plan de Dios hecho carne, el pensamiento de Dios hecho carne. De manera que si la Escritura dice que todo fue hecho por Él, por Jesucristo, por el logos, por el verbo, y insiste diciendo, y nada fue hecho sin Él, o sea que Él es la causa de todo cuanto existe y existió, no hay otra causa. De manera que si la creación adámica cayó del propósito para el cual Dios la había creado, para que entonces esa creación deje de existir, se requiere que aquel que la causó muera. O sea, si muere la causa, mueren todos los efectos. Jesucristo murió para que nosotros pudiéramos morir. Jesucristo muere para que nosotros pudiéramos dejar de existir como raza caída y Él pudiera levantar una nueva raza, unas nuevas criaturas, una nueva creación. Y eso es lo que somos. Pero lo viejo muere en Jesucristo. Cuando estamos hablando de sacrificios, tenemos que remitirnos al libro de Levíticos en el Antiguo Testamento. Entonces, en Levíticos 1:4 nos está hablando de uno de los sacrificios. Recuerden que Jesucristo es todos los sacrificios que están en Levíticos. Allá había sacrificio llamado holocausto. El holocausto en hebreo significa la aspiración del ser humano a elevarse, a salir de su naturaleza terrena y tocar la naturaleza espiritual de Dios. Existe el sacrificio por el pecado, existe el sacrificio por la culpa, existen también sacrificios que son de gratitud y que son de paz para con Dios. Jesucristo es todo y cada uno de ellos. O sea, son diferentes aspectos. Es como si en el Antiguo Testamento estuviera desglosado el sacrificio de Jesús en las diferentes áreas que el sacrificio de Jesús suplió toda nuestra necesidad para acercarnos a Dios. Entonces, en Levíticos 1:4 encontramos unos primeros aspectos que tienen que ver con esto que dijimos de que Jesús se vuelve nuestro pecado, Jesús se vuelve nuestra culpa, para que podamos ser libres del pecado y de la culpa. Que en su muerte nosotros hemos muerto, en su muerte murió nuestro pecado, en su muerte muere nuestra culpa. Eso es algo absolutamente impresionante. Leamos Levíticos 1:4, dice ahí la Escritura, luego pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, o sea, del animal que se sacrificaba como holocausto, y será acepto a favor suyo. ¿A favor de quién? Del que ofrecía el animal para el holocausto. Entonces, decía acá, luego pondrá el oferente su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto a favor suyo para hacer expiación por él. Expiar significa perdonar. Expiar significa aplacar. Expiar significa anular, cancelar. Ese sacrificio hacía que hubiera una cancelación, un perdón, se anulara todo el pecado que había en el ser humano. Pero veamos qué quiere decir esas palabras y cuál es el significado, el sentido que tienen dado por el hebreo. Lo primero que miramos es esto. El agrado de Dios no es consecuencia automática de la acción de apoyar la mano sobre la cabeza del holocausto. Allá nos han dicho arriba que el oferente pone su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto a favor suyo. Dijimos que en el Antiguo Testamento el hombre que iba a ofrecer el sacrificio para acercarse a Dios ponía sus manos sobre la cabeza del animal, ¿cierto? Y con eso estaba indicando que se hacía uno solo con el animal y transfería al animal todos los pecados que había en el hombre, por los cuales él estaba ofreciendo a este animal en sacrificio. Pero aquí viene algo importante. Lo que nos quieren decir es que el solo hecho de que el hombre pusiera las manos sobre el animal, una cuestión como puramente mecánica, física, eso no era suficiente, eso no es lo que agradaba a Dios. Y lo que Dios quiere mostrarnos esta noche es que nosotros hemos pasado de una manera muy fugaz frente a Jesucristo como el sacrificio nuestro. Hemos pasado a la carrera. Es como el hombre que llevaba el animal en el Antiguo Testamento, ponía sus manos a la carrera sobre el animal y no, ya puse mis manos sobre él, ya mi sacrificio es agradable a Dios porque puse mis manos sobre él, porque hice una cuestión puramente mecánica donde el corazón no tenía nada que ver, mis sentimientos, mis emociones no se involucraban, yo simplemente estiré mis brazos, puse mis manos sobre la cabeza del animal y ya basta eso para que sea acepto mi sacrificio. Eso es lo que está cuestionándonos hoy la palabra de Dios.
Entonces nos está diciendo, el agrado de Dios no es la consecuencia automática de la acción de apoyar la mano sobre la cabeza del holocausto. Entonces Dios está buscando algo más que un simple rito vacío de corazón, que no tiene corazón, no tiene sentimiento, no tiene nada del interior nuestro, que consistía en poner la mano sobre el animal. Dios busca algo más. Dios está buscando algo de adentro. Entonces, a ver, ¿qué es lo que Dios busca entonces? Para que realmente sepamos que al ofrecer nosotros a Jesucristo ante Dios como el sacrificio nuestro por nuestro pecado y nuestra culpa, sea aceptado por Dios eso que estamos haciendo a través del sacrificio que es Jesucristo. Las palabras que vimos allá en el versículo anterior, y será acepto, que es la palabra bernitzá en hebreo, esas palabras, y será acepto, indican el esfuerzo que el hombre hace para concentrar su pensamiento en sus pecados. Entonces ya hay algo interno del hombre que tiene que intervenir para que sea aceptable el sacrificio ante Dios. Cuando el hombre ponía sus manos sobre aquel animal, en hebreo, la intención que se muestra es que el hombre haga un esfuerzo, concentre su pensamiento. ¿En qué? En sus pecados, en sus malas acciones. Entonces, a ver, aquí hay un proceso interior en el ser humano que quiere que su sacrificio sea aceptado por Dios. Y es que hace un esfuerzo, se concentra. ¿Qué es concentrarse? Poner su atención. A ver, va a poner toda su atención en lo que ha hecho equivocado, en sus malas acciones. Hay un proceso interior. Pero hay algo más. Dice que ese proceso de concentrar su pensamiento en sus pecados y sus malas acciones implica también que ponga su atención ¿en qué? En la majestad de aquel ante quien se ha cometido el pecado. O sea, yo tengo que hacer un esfuerzo para poner mi atención en Jesús, el Hijo de Dios. Él es Dios. Él decidió no aferrarse a que era Dios, sino que se desprendió voluntariamente de la forma que tenía de Dios y se limitó para meterse en un cuerpo humano que fue formado en el vientre de María. Pero Él tenía esa grandeza y la tiene y la tuvo. Él había sido el creador y es el creador de cuanto existe. Él era Dios, absolutamente santo, puro, limpio, y Él venía para hacerse mi pecado. Cuando yo estoy enfocando mi atención en todas mis malas obras, también debo estar pensando en que Él se hizo ese pecado. El puro se volvió lo más impuro. Ahora, yo no sé, solo tú sabes qué tanta impureza hubo en tanto pecado que tuviste. Pero Él se volvió esa impureza. Él se volvió esa tiniebla. Él se volvió eso que es totalmente contrario a lo que Él era. Él era santo y es santo y será santo. Pero Él decidió venir para volverse tu pecado, volverse tu oscuridad, volverse tu corrupción, volverse tu culpa. ¿Para qué? Para que tú pudieras acercarte a Dios, para que pudieras hacerte uno con Dios. Entonces, cuando yo estoy mirando, concentrando, poniendo mi atención en todo lo que he hecho malo y poniendo mi atención en, wow, es que todo esto que yo hice malo, en eso se vuelve Él, el Dios santo, limpio, puro, prístino. Él se vuelve eso por amor a mí. Cuando yo estoy haciendo ese ejercicio interior, debo saber que debo mantenerme en esa actitud. No es a la carrera, no es pasar fugazmente delante del Señor Jesucristo cuando vengo con el ánimo de acercarme a Dios. Yo creo que muchos de nosotros tenemos una vida que decimos, en mi vida no hay fruto. Yo realmente, aunque leo Biblia de cuando en cuando, o la leo con frecuencia, en fin, hay muchas cosas en que mi vida no ha cambiado. ¿Y por qué no ha cambiado? Porque hemos pasado a la carrera delante de la cruz. No hemos hecho este ejercicio que Dios está pidiendo, que está mostrando en el mismo Hebreo. O sea, desde el Antiguo Testamento Él está mostrando qué es lo que Él desea de parte del interior. Él se ofrece como sacrificio,
pero además debe haber un proceso interior que depende de ti, depende de mí, y lo estamos entendiendo. Entonces, el oferente se mantendrá en esa actitud, en esa atención puesta en lo que ha hecho mal y en la grandeza y majestad de aquel que se vuelve lo malo que hiciste para que tú puedas volver a acercarte a Dios y tener relación con Dios. Entonces, debemos mantener esa actitud hasta que el alma sea purificada por Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cómo purifica Dios el alma? La palabra lejaper, traducida en nuestro verso con el cual comenzamos, traducida para obtener la expiación, para obtener el perdón, para obtener que se cancele mi pecado y mi culpa. ¿Qué es lo que quiere decir en el hebreo realmente obtener la expiación? En realidad tiene el sentido de para confesarse. A ver, entonces revisemos. Yo estoy concentrando mi atención en lo que he hecho malo. Estoy también con mi atención puesta en que en eso malo se vuelve aquel ante el cual estoy, que es el Señor Jesucristo, mi sacrificio, mi cordero. ¿Y para qué todo ese ejercicio? Para confesarme. Para confesarme. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es confesarse? Confesarse en el mismo hebreo significa lamentarse, significa arrepentirse. Aparece la palabra arrepentimiento. Porque si ustedes ven la palabra arrepentimiento, es la que abre el Nuevo Testamento. Juan Bautista comienza la predicación y la predicación de él, ¿cuál es? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aparece Jesucristo, es identificado por Juan Bautista y Jesús comienza a predicar. ¿Y cuál es la predicación de Jesús? ¿Cuál es la primera predicación de él? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces uno dice, a ver, el Nuevo Testamento abre con un término que está en todas partes, que es arrepentidos, pero ¿qué es arrepentirse? ¿Cómo se obtiene el arrepentimiento? ¿Cómo logro arrepentirme? Y encontramos que el arrepentimiento se produce si yo entiendo que Dios espera de mí que me ponga ante el Señor Jesucristo, que es mi cordero, mi sacrificio, el que se va a volver mi pecado, mi culpa, y que al estar ante Él y la grandeza y la majestad de Él, yo entonces comience a confesar, a lamentarme. Significa entristecerse también. Entonces acá dice, ¿no? Confesarse en hebreo es lamentarse. El lamentarse, y les coloco ahí la palabra griega, es arrepentirse, significa sentir, significa llorar, significa entristecerse. Entonces, si yo estoy realmente arrepintiéndome, lamentándome, sintiendo de corazón cómo es que he hecho algo tan terrible y cómo es que aquel que es santo, puro, sin mancha, se vuelve todo lo equívoco que yo hice en la cruz. Y entonces, si existe esa tristeza, si existe ese arrepentimiento, entonces Dios me da ahora sí que, me da el perdón o la expiación. Es decir, me perdona la deuda, cancela, anula todo lo que hice malo que estoy confesando, con esa tristeza. Me reconcilio con Dios. Pero esa tristeza la da es Jesucristo. No es una tristeza que produce el ser humano. Al final les doy una cita y allí les estoy dando una cita de 2 Corintios, capítulo 7, que habla del arrepentimiento. La tristeza, cuando me pongo ante Él y fijo mi atención en lo que he hecho malo y fijo mi atención en la majestad de Él, que se vuelve lo malo que yo hice, hace que Él me dé esa tristeza. Allí yo siento dolor de haber hecho eso. Siento llorar por lo que he hecho. Siento una tristeza profunda dada por el mismo Señor Jesucristo. Y si eso se da, entonces hay expiación, hay perdón. Pero observen que si nosotros hubiéramos hecho en el Antiguo Testamento lo que Dios está diciendo que no debíamos hacer, simplemente estirar nuestras manos y decir, bueno, ya puse mi mano sobre el cordero, que sea sacrificado y puesto allá sobre el fuego que hay en la leña en el altar, y bueno, yo ya estoy libre de pecado, ya fui perdonado. Pues eso es lo que quizá algunos hemos hecho con Jesucristo. Oh, sí, Señor, yo pequé, hice todo lo malo. Sí, Señor, tú me perdonas,
Tú llevaste a la cruz todos mis pecados y yo te doy tantas gracias, Señor. Te bendigo y recibo, acepto tu perdón. Yo soy perdonado, no voy a volver a hablar de pecado. De lo viejo no volveré a hablar. Fui perdonado, gracias, Señor. Y listo. ¿Hubo algún sentimiento? Ninguno. Tú estás de boca diciendo fui perdonado, qué bueno, gracias, ¿no? Hola, esto fue rápido, esto no tiene problema. Esto fue sin dolor. No, el arrepentimiento es con dolor. Es con una tristeza que Dios produce cuando me pongo ante Él, cuando me pongo ante el Cordero. Entonces la pregunta es, y el Espíritu Santo nos pregunta esta noche, ¿tú has experimentado arrepentimiento? Y si no lo hemos experimentado, no te sientas mal. Dios está hablándonos esto porque está llamándonos al arrepentimiento. Es una bendición lo que estamos recibiendo hoy. Él no viene aquí a acusarnos y a condenarnos. Él viene a decir amorosamente, ¿ha habido arrepentimiento en tu corazón? ¿Te has sentido triste por lo que has hecho? ¿O nunca ha habido tristeza por lo que hiciste mal? ¿En ti sigue habiendo simplemente un recuerdo deleitoso de todo el mal que hiciste? Porque si es así, en ti no ha habido arrepentimiento. Y te estoy llamando al arrepentimiento. Porque Dios a los primeros que llama arrepentimiento es a los de su casa, a los que decimos ser cristianos, a los que conocemos algo de la palabra de Dios. Entonces Dios está obrando para nosotros y está hablando para nosotros, está hablando para ti, está hablando para mí. Esto es algo digno de decirle, Señor, gracias, gracias que no nos dejaste creyendo que hemos sido gente arrepentida. Jesús es el Cordero que ofrecemos como sacrificio a Dios. Debemos confesar a Él nuestros pecados para que Él, que es el sacrificio por nuestros pecados, en hebreo se llama el hatat, Él es el sacrificio por nuestros pecados. Entonces, cuando yo confieso mis pecados en medio de esa tristeza que Él pone en mí, Él se vuelve cada uno de mis pecados. Y para que Él, que es el sacrificio por mi culpa, se vuelva Asham, se vuelva la culpa que yo tengo, ¿cierto? Estoy ahí confesándolo y Él se está volviendo eso que estoy confesando sobre Él, con gran tristeza dada por Él, con dolor, con lágrimas por lo que hice y que Él se está volviendo por mí. Una vez que Él es vuelto pecado y culpa, tuyos, ya no está en ti. Él se volvió tu pecado para que no esté en ti, el pecado. Él se volvió tu culpa para que la culpa no esté en ti. Él te liberó. Tú te pudiste despojar de eso al ponerlo sobre Él, para que Él se volviera eso. Entonces acá decimos, vuelto Jesucristo, nuestro sacrificio, pecado y culpa, Él que es el sacrificio es degollado por el oferente, para que el sacrificio haga expiación, o sea, obtenga el perdón y la cancelación de los pecados y la culpa por el oferente. Luego de que era degollado, el sacrificio era puesto en el altar para que sea totalmente consumido por el fuego. Jesucristo es nuestro Cordero, es nuestro sacrificio. Hemos puesto sobre Él, confesando con tristeza nuestros pecados, y Él se vuelve el pecado y se vuelve la culpa nuestra. Y entonces, ahora Él es puesto sobre la cruz, que es el altar nuestro. El altar de Jesucristo es la cruz. Y en ese altar está el fuego de la ira de Dios. Y allí entonces, Él muere y dice, consumado es. Él dice, finalizado. ¿Qué quiere decir finalizado? Ya se acabó, ya di muerte total y absoluta. De una vez por todas, yo le di muerte al pecado que has confesado sobre mí, que has puesto sobre mí. Pero yo no puedo llegar ante el Señor a decirle, Señor, yo fui pecador, un gran pecador, tú lo sabes, ni necesito decírtelo, Señor. Sé que tú llevas todos mis pecados y gracias por ello. No, no, no. Pídale a Él que te dé el concentrar tu atención ante Él, indicando cada pecado, cada escena de tu vida. Pídale que te permita hacer ante Él un recuento cronológico del primer pecado que te acuerdas que cometiste como niño, una mentira quizá, un engaño, tomaste algo sin que se diera cuenta alguien, robaste. Y vas a estar poniendo sobre Él, despojándote de cada acción tuya, poniéndola sobre Él, y Jesús volviéndose ese pecado, pecado tras pecado, Él se vuelve eso, y poniendo sobre Él la culpa que tú has sentido por esos pecados, y Él se vuelve la culpa tuya. Y entonces tú ahora lo ves en la cruz,
transformado en todo lo que tú eras como pecador con cada acción, con la culpa por cada acción. Y muere. Y él está diciendo, ya, terminé. De una vez por todas he muerto y conmigo ha muerto todo lo viejo que tú pusiste sobre mí. No existe. Consumado ha sido. No existe más. De una vez por todas. En mi muerte murió todo lo que tú eras. Yo creo que esto no solo es asombroso, es conmovedor cuando uno experimenta el arrepentimiento. Es conmovedor. A eso nos está llamando Dios esta noche. La cruz es el lugar para el arrepentimiento. La palabra hebrea para arrepentimiento es teshuvah, que está formada por 5 letras hebreas: Taf, Shin, Baf, Bet y Hei. La primera letra, Taf, tiene como su pictograma una cruz. La última letra, Hei, es la 5ª letra en el alfabeto hebreo, y el número 5 en la numerología de la Biblia representa gracia. Entonces, observen que la primera letra está significando cruz, la última está significando gracia, y entonces hay otras 3 letras que quedan en medio de estas dos. ¿Cuáles son? Dice, estas 3 letras que forman la palabra shuv, que significa regresar. Entonces tenemos la cruz, tenemos la palabra regresar y tenemos la palabra gracia. ¿Qué es la gracia? Es el amor revelado de Dios. Si ponemos todos estos significados juntos, encontramos que teshuvah o arrepentimiento significa esto. Debido a la cruz de Jesús, regresamos al amor revelado de Dios para nosotros. Repitamos eso. Arrepentimiento es que debido a la cruz de Jesús, allí donde nosotros hemos recibido esa tristeza dada por el Espíritu Santo, por nuestros pecados y culpa, ante la majestad de aquel que se vuelve cada pecado y se vuelve la culpa nuestra y muere para que con la muerte de él muera también todo lo que hemos puesto sobre él, de lo que nos hemos despojado, de lo que él nos ha librado, ¿cierto? Debido a eso que él hace en la cruz y que experimentamos en la cruz, entonces nosotros regresamos al amor revelado de Dios para nosotros. Eso es arrepentimiento. Es en la cruz donde está la línea de partida, el inicio del regreso al amor revelado de Dios. La cruz, donde Dios nos da la tristeza que es según Dios para arrepentimiento, es la línea de partida para regresar hacia Dios. Si nosotros no nos hemos detenido en la cruz para pedirle a Él que nos dé la tristeza por todo lo que hicimos mal y podamos ver la majestad y santidad de Él, sobre el cual ponemos todo lo que hicimos mal. Si no estamos ahí, conscientemente, no a la carrera, no fugazmente, dele tiempo. Tiempo es que a lo mejor te sientes media hora o quizá una hora. Y lo hiciste hoy y mañana a lo mejor Él trae otra cosa que no habías confesado, algo que Él quiere que tú pongas sobre Él, que seas liberado de ello. Recuerde que nosotros somos liberados de todo aquello que ponemos sobre Él. Y no solo se trata de que lo quite de sobre mí, sino que lo pongo sobre Él para que Él se convierta en eso y luego miro que Él murió y con la muerte de Él murió eso que yo puse sobre Él. O sea, no solo me lo quité de encima, lo malo que hice, sino que además ya no existe más por la muerte de Él. No existe, fue consumado, finalizado totalmente. Es una liberación total y absoluta. Entonces puede que Él me recuerde mañana algo. Oye, siéntese, dele espacio a Dios, tome una nota si está ocupado en la oficina y diga, esta noche o mañana en la mañana tengo esto que Dios me ha mostrado y voy a ponerlo delante de Él. Nuevamente haciendo el ejercicio de arrepentimiento, poniendo tu atención en lo que hiciste malo y en la majestad de aquel ante el cual estás, poniendo sobre Él eso que Él te ha mostrado, que hiciste malo y que no te habías acordado. Y así puedes estar viviendo por unos cuantos días con respecto al pasado. Pero el arrepentimiento no tiene que ver solo con el pasado. Nosotros deberíamos vivir un arrepentimiento continuo. Oí de un hombre de Dios hace poco, un hombre de 80 y pico de años que decía, yo he aprendido algo en mi vida cristiana. Y es
arrepentirme inmediatamente. Y cuando yo escuché eso dije, no, este tipo de qué está hablando, no entiendo. Me inquieté y me molesté, pero hoy en día lo entiendo. Es que no es solo lo que hiciste en el pasado. Si hoy una persona me dice algo como esto, usted me contestó áspero, oye, yo hice algo equivocado. Entonces la cuestión es decirle, perdóname. Eso es lo que hemos hecho. O vamos y le decimos al Señor, Señor, perdóname, le contesté áspero a esta persona, perdóname, Señor. No, el perdón no viene. El perdón no viene a menos que haya arrepentimiento. El perdón no nos lo da Dios a menos que primero haya tristeza ante Él, tristeza dada por Él de lo que hicimos mal. Vamos a verlo ahora. Y van a ver que, wow, el arrepentimiento es fundamental para recibir el perdón. Nosotros llegamos al perdón de una, obviando, evitando, no pasando por el arrepentimiento. Y resulta que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces, aprender a arrepentirse es algo que hay que aprender, como aprender a respirar. Así como aprendemos a orar, hay que aprender a arrepentirse delante de Dios. De eso se trata lo que estamos viendo esta noche. La palabra griega para arrepentimiento es la palabra metanoia. Meta significa cambio y noia viene de la palabra nous, que significa mente. Por lo tanto, metanoia o arrepentimiento en griego significa un cambio de mente, de mentalidad. Dios cambia los sentimientos de angustia y culpa por el sentimiento de una profunda paz dentro de nosotros. Cuando hemos recibido esa tristeza y hemos hecho esa confesión, hemos experimentado arrepentimiento, Dios cambia la angustia y la culpa por una paz profunda. Esa experiencia de que se convierta la angustia y la culpa en una paz profunda, esa experiencia es lo que hace que nuestra mentalidad cambie con respecto a Dios. Porque ya no vemos que es el Dios que está con una guillotina para bajarte la cabeza. Es un Dios que se dio a sí mismo para volverse tu pecado y tu culpa y destruir ese pecado y esa culpa con su muerte en la cruz. Yo creo que nada tiene que ver el uno con el otro, ¿no? Yo no puedo ver a Jesús muriendo por mí, volviéndose mi pecado y mi culpa, verlo como un Dios que está con una guillotina para bajarme la cabeza. Él no vino a matarme, Él fue a morir por mí, para que yo pudiera morir y ser liberado y ser completamente rescatado de esa manera de vivir. Entonces, creo que eso tiene que cambiar la mentalidad cuando uno experimenta ese profundo sentimiento de paz que Dios da. Dios cambia los sentimientos de angustia y culpa por el sentimiento de una profunda paz dentro de nosotros. Es así como Dios nos permite saborearlo, saborear a Dios, su amor, probar que Él es bueno. Y esta experiencia, saborear cómo Él cambia la angustia y la culpa, la tristeza, la cambia por esa paz. Esa experiencia cambia nuestra mente, cambia nuestra mentalidad. Ahora pensamos y creemos correctamente de Dios. Dios es amor, Dios es bueno, Dios está por mí. ¿Cómo es que Dios ha hecho esta maravilla sobre mi vida? Si creemos correctamente en Dios, viviremos correctamente. Digamos, en griego nos viene a dar como el resultado final, la evidencia final, la respuesta final que Dios ha obtenido con su sacrificio para nosotros. Cuando creemos correctamente sobre el amor de Dios, sobre su justicia para nosotros en Cristo y que nos llama a apartarnos para santidad, todo cambia. Todo cambia. Con una mentalidad nueva nosotros empezamos a cambiar. Miramos todo diferente, tratamos diferente, oímos diferente, hablamos diferente, hacemos diferente. El amor de Dios, de Él, toca lo más recóndito de nuestro corazón y así comienza una verdadera transformación de adentro hacia afuera. Entonces estoy diciéndoles esto. Sin arrepentimiento no hay transformación. En las áreas donde no ha habido transformación en nuestras vidas, es porque allí falta arrepentimiento. Les reitero, tenemos que aprender a ir al Señor para que nos dé arrepentimiento. Vamos a aprender eso. Tiene que ser una experiencia diaria. Amén, que el primer ejercicio es grande porque implica recorrer toda la vida pasada. Pero luego se va a volver un ejercicio que vamos a tener que llevar a cabo cada día. Porque cada día estamos quizá cometiendo algo equívoco. Y cada día tengo que ir a buscar arrepentimiento de parte de Él. ¿Para qué? Para que Él me perdone lo que hice equivocado durante ese día. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento el sacrificio no agrada a Dios.
O sea, toda la responsabilidad de que el sacrificio agrade a Dios no está solamente en Jesús. Hay algo de parte nuestra, como vimos. Enfocar mi atención en lo que hice malo y enfocarme en la majestad de aquel contra quien cometí lo malo y que se vuelve lo malo para liberarme de eso y perdonarme. La verdad que hemos de tomar con el entendimiento de todo lo anterior es que debemos detenernos ante Jesús el Cordero que Dios nos proveyó y pedirle que nos dé esa tristeza que procede de Dios al percibir su gloriosa grandeza rebajada voluntariamente para servirnos, haciéndose a sí mismo todo lo que nos separa de Dios, para darle muerte a ese todo que nos separaba de Dios, darle muerte en su muerte, para que podamos ser uno con Él. Debemos detenernos ante Jesús, ya no más de estar pasando, perdóname, y no, mano, antes de llegar al perdóname, hay que pasar delante de Él y verlo volverse en mi pecado de hoy y que Él fue a la cruz por ese pecado. El perdóname es después de pasar por la cruz. Ya no más ese olimpismo, no más. Hoy se acaba ese olimpismo y vas a verlo en otras citas que vamos a revisar. Si en tu caminar cristiano no te has detenido juiciosamente ante el Cordero de Dios, que es tu sacrificio, para que te dé arrepentimiento y el perdón de pecados, hazlo ahora. El arrepentimiento es el requisito para que Él nos dé el perdón de pecados. No podemos pasar fugazmente ante la cruz. Al reino de Dios no entra nada ni nadie que no haya pasado conscientemente ante el Cordero. Al reino de Dios no entra nada ni nadie que no haya pasado conscientemente ante el Cordero, nuestro sacrificio, para ponerlo luego en el fuego del altar, la cruz. ¿Por qué? Nada adámico entra en el reino de Dios, nada. Todo lo adámico que tengamos y hayamos vivido debe quedar en la cruz, muerto con la muerte de Jesús. Y de eso no entra nada. En la cruz queda es para ser destruido. Consumado fue. Y entonces Dios hace una nueva criatura. Al reino de Dios no se entra por ser bueno o malo. A ver, quiero que escuchen esto porque esto es muy importante. Al reino de Dios no se entra por ser bueno o malo. La entrada al reino depende del origen que tú tengas. Si tú aún estás en el origen de Adán, viviendo en la naturaleza de Adán, usted no entrará al reino de Dios. Así sea un pecador bueno, porque hay pecadores buenos, hay pecadores honestos, hay pecadores fieles, hay pecadores veraces, hay pecadores que son muy generosos, pero son pecadores. Entonces uno no entra al reino por ser bueno o malo. Para entrar al reino, el problema que tienes que decidir es, ¿yo qué origen tengo? ¿De dónde nací? ¿Cuál es mi origen de nacimiento? Si yo morí a todo lo adámico porque pasé consciente, juiciosamente ante el Señor en la cruz para destruir todo lo adámico, entonces sé que Jesucristo, por su poder de resurrección, como todo lo que fue viejo murió y desapareció en la cruz totalmente, consumado fue, entonces Él puede darme una nueva vida, un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es lo que me da entrada al reino. Porque fíjense que para que haya nuevo nacimiento, indudablemente yo tuve que detenerme en la cruz. Al reino no se entra por ser bueno o malo. Al reino se entra si usted tiene el origen nuevo, si usted pertenece a la nueva creación, no a la creación adámica. Así fueras un adámico bueno, porque hay adámicos buenos, pero están separados de Dios. Amén. Entonces, a ver, óyeme, yo no entendía qué tan importante era el arrepentimiento para Dios. Creo que de esto nos han hablado poco o nos han hablado sin mucho entendimiento, pero creo que hoy Dios nos está dando entendimiento. Segunda de Corintios, y vamos al capítulo 5, y vamos, por favor, a los versos 14 a 21. Dice la Escritura allí. Repito, segunda de Corintios 5, del 14 al 21 dice, el amor de Cristo nos constriña. ¿Qué es constreñir?
no nos deja salida. El amor de Cristo no nos deja salida. Solo hay una salida. Dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si la causa murió, nosotros éramos efecto de él. Si la causa que Cristo murió, nosotros que éramos el efecto, morimos. Consumados totalmente. No existimos con todos los hechos que hicimos, con todos los pecados y toda la culpa que implicaba eso. Y él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero ¿y cómo fue que Dios nos reconcilió en Cristo? Volviéndose el pecado definido, pecado por pecado puesto sobre él. Y fue la manera en que Él nos reconcilió con Él. Él no nos reconcilió de boca. Hey, muchachos, a partir de hoy, la venida de mi hijo a la tierra, ustedes están reconciliados. No. Él hizo algo muy poderoso. Por eso es que el apóstol Pablo dice que él se propuso solamente hablar de Cristo y de Cristo crucificado. Pablo hablaba de lo que Dios había hecho por nosotros en la cruz. Es lo que estamos hablando hoy. Si no nos hablan de eso, de Cristo crucificado, pues yo no puedo entender por qué Dios dice que se reconcilió conmigo. Yo no puedo entender por qué Dios dice que ahora soy cercano a Él, que soy amigo de Él. Yo no entiendo eso. Si no entiendo, no puedo apropiarme de la herencia. La herencia es que Dios te hizo cercano a Él. La herencia tuya es que Dios se reconcilió, te hizo su amigo. La herencia es que Dios lavó de ti toda la culpa, lavó la memoria de todo pecado. Dios dio muerte a todo lo del viejo hombre en Jesucristo. Pero si no lo entiendo, tú no te puedes apropiar de eso. Por eso es que la Escritura nos dice que la palabra de Dios tiene poder para darnos herencia con los demás santos. Porque yo puedo tener mi herencia, tomar mi herencia, poseer mi herencia cuando lo entiendo. Lo que tú no entiendes no lo puedes poseer. Entonces, bienaventurado eres que te das este tiempo. No importa cuán cansado estés. Sé que hay personas que llegan a esta hora después de tener, 10, 12 horas de computador. Dios les bendiga y honre ese esfuerzo que están haciendo y que les dé entendimiento sobreabundante para que puedan poseer la herencia que Dios tiene para nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Él no le tuvo en cuenta a nosotros los pecados, porque Él nos dio la opción de que pongamos nuestros pecados, nos liberemos de esos pecados, nos despojemos de esos pecados poniéndolos sobre Jesús, en una confesión entristecidos por Dios mismo. Él no nos tomó en cuenta a nosotros nuestros pecados, pero tomó en cuenta nuestros pecados cuando una vez estaban ya en Jesús, cuando Jesús ya se había vuelto por nuestra confesión ese pecado nuestro, tuyo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es lo que necesitamos entender, y es lo que hay que hablarle a otras personas que van a venir a decirte, yo quiero tener una relación con Dios, quiero buscar a Dios, quiero caminar con Dios. ¿Cómo se hace? Tenemos que ser maestros, escúchenme. Maestro en hebreo significa doctor. Pídele a Dios que te haga un doctor, que te haga un maestro. ¿En qué? En la cruz. Que seas docto en el conocimiento de qué hizo Dios en la cruz. No solo un conocimiento intelectual, sino que tú hayas experimentado lo que estás enseñando. Ese es el pueblo de Dios. Esa es la novia del Cordero. Esa es la gente que Dios va a usar en el tiempo que está a puertas. Cuando todos estos jóvenes que están totalmente airados con el mundo, con Dios y con todos los que existen, empiezan a ser tocados por el Señor, dándoles su Espíritu Santo. Y van a venir a decir, óigame, enséñeme. ¿Qué le vamos a enseñar? Le vamos a enseñar lo que Dios hizo por ellos en la cruz. ¿Cómo es que Él realmente les demuestra su amor en Jesucristo? Y decirles cómo fue que Dios nos demostró su amor a cada uno de nosotros, con tus propias vivencias.
Ahí es donde está el poder de esa esposa que Dios va a usar en el tiempo por venir. Filipenses, capítulo 2. Vamos de los versos 1 al 11, para que veamos entonces lo que Jesús hizo con un mayor entendimiento del que había hasta el día de hoy. Por tanto, Filipenses 2:1, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, y realmente lo que quiere decir esta escritura es algo, ¿no? Está diciendo que Cristo nos ha dado el poder de consolar, ¿no? Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, lo que podemos leer es, por tanto, si Cristo nos ha fortalecido para dar consuelo, para estimular con amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Jesús nos consideró superiores a él cuando nos sirvió de cordero, no solo para morir, sino para que antes de morir Él se volviera tu pecado uno por uno de tus pecados. Él se volviera tu culpa por cada una por una de tus faltas. Ustedes se pueden imaginar el Dios absolutamente santo y puro volviéndose toda la inmundicia que hicimos. ¿Tú puedes pensar que Dios te vio como superior a Él para servirte como lo hizo? Eso tiene que conmover nuestro corazón. Sigue diciendo acá, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Cristo no buscó su propio provecho bajando a tomar un cuerpo y volverse pecado uno por uno de los pecados y culpa una por una de las culpas, y luego morir para que con su muerte muriera todo lo que habíamos puesto sobre él, y liberarnos al volverse él el pecado uno por uno y la culpa una por una. Liberarnos, rescatarnos. Él nos vio como superiores a él. Y no buscó su provecho, sino el nuestro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la Escritura siempre pone detrás allá como una verdad escondida, que ya no está escondida ni para ti ni para mí. Yo leo esto y yo digo, a ver, yo diría esto, aquí esto no está dicho en forma completa, digo yo en mi corazón. Porque acá dice, ¿no? Más aún, verso 8, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero es que antes de que llegara la muerte, Él se hizo mi pecado uno por uno, se hizo mi culpa una por una. Entonces aquí deberían decirme, el cual se humilló a sí mismo, haciéndose pecado y culpa para cada uno de nosotros, y además de eso, una vez que se volvió pecado y culpa, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que andan en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando uno juiciosamente pasa ante Jesucristo confesando sus pecados y pidiéndole arrepentimiento, créanme que tu relación con Jesús cambia. Tu corazón para con Él cambia. Pero mientras nuestra relación sea olímpica, superficial, light, como se dice, tu relación con Jesús será igualmente light. Será igualmente superficial. Será igualmente fugaz. Será algo que no alcanza a tocar tu vida entera, todas las áreas de tu vida, y de manera profunda. No alcanzará. Por eso Dios está pidiendo que entendamos y busquemos arrepentimiento. Hechos capítulo 5, verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Insisto, el arrepentimiento precede
va adelante para que luego haya el perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo persuaden. ¿Qué significa persuadir? A los que le dan el crédito. ¿Qué crédito le damos a Jesús? Que Él fue exaltado, fue levantado después de que resucitó, fue levantado de la tierra y sentado en el máximo lugar de honor y poder, la diestra de Dios, en el trono de Dios. Si nosotros le damos crédito de que Él fue exaltado y está en esa posición, entonces Dios nos da el Espíritu Santo, nos bautiza en el Espíritu Santo. Entonces observen que quien da el arrepentimiento para luego dar el perdón de pecados es Jesucristo. Y Él no solo da el arrepentimiento para dar perdón de pecados, sino que es Él quien da el Espíritu Santo. Si lo acreditamos, si creemos, si endosamos a Él, el hecho de que fue exaltado por la diestra de Dios al máximo lugar de poder y de honor que hay en la creación entera, desde la eternidad y hasta la eternidad. Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? ¿De qué están hablando acá los discípulos? Y lo que están hablando ellos de unos galileos a los cuales Pilato había matado, y los mató justo cuando ellos estaban ofreciendo algunos sacrificios, lo que quería decir que fueron mezclados con sus sacrificios. Fueron muertos en el momento en que estaban ofreciendo los sacrificios a sus dioses. Y Jesús les dice: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego le cuentan otra historia. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Torre de Siloé era una torre que estaban probablemente reconstruyendo o reparando muy cerca al estanque de Siloé. Y parece que se derrumbó la torre y mató a 18. Entonces están diciendo a la señora: bueno, ¿y qué hay de estos 18 que se cayeron y la torre los aplastó? Entonces el Señor les dice: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén, esos 18? Jesús está enfatizando: si no hay arrepentimiento, ustedes perecen. Los discípulos le dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos señales. El Señor les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco. ¿Dónde es el primer punto de contacto con Jesús para que te conozca? ¿Cuál debe ser el primer punto de contacto con Jesús para que Él después pueda decir: yo te conozco? Ese punto de contacto es la misma línea de partida de mi regreso hacia Él. ¿Y cuál es esa línea de partida? El arrepentimiento. Jesús te ha conocido y te ha visto por minutos largos delante de Él, clamándole por tristeza, clamándole que te traiga a memoria todo lo que has hecho mal, clamándole que Él se revele en la grandeza y santidad de Él, volviéndose el pecado tuyo. Porque ahí es donde comienza el conocimiento. Si tú has pasado tiempo ante la cruz, Jesús jamás te negará. Él dirá: yo te conozco. Sí que te conozco, porque yo me volví todo lo que tú eras. Y me volví todo lo que tú eras porque confiaste y creíste en lo que yo vine a hacer. Y te despojaste, te liberaste de todo lo que eras adámicamente. Y yo me volví lo que tú eras. Sí que te conozco. ¿Existe esa experiencia tuya con Dios? Necesitamos arrepentirnos, de lo contrario vamos a perecer eternamente si no hay arrepentimiento. Quiero que vayamos a Lucas 17:3, verso 1, Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo que hacemos tropezar a otros cuando los incitamos al pecado o cuando les llevamos a la pérdida de su fe. Eso es hacer tropezar a otros. De eso está hablando Él.
Luego dice, mirad por vosotros mismos. O sea, ojo, ¿están ustedes haciendo tropezar a alguien? ¿Están ustedes poniendo en conflicto la fe de alguien que está empezando a conocer al Señor? Y enseguida él dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. ¿Cuál es el requisito para dar perdón? El mismo que él usa con nosotros. Arrepentimiento. Pero observen que aquí es donde hemos jugado un juego muy fugaz, muy a la ligera. Hago algo malo, el Espíritu me hace sentir que estuvo malo, me redarguye. ¿Qué hago yo? Voy y le digo a la persona, ve, hice tal cosa mal, sé que lo hice mal, perdóname. Y mal estaría que la otra persona diga, no te preocupes, yo te perdono. Somos igualmente ignorantes, igualmente light, vivimos la vida cristiana. Si una persona me dice, Gonza, pequé contra ti, o yo voy a una persona y le digo, hice algo mal contra ti, la persona me diría, listo, Gonza, arrepiéntete, y cuando te arrepientas hablamos. ¿Quién me da el arrepentimiento? El Señor. Tengo que ir a buscar al Señor y decirle, Señor, yo hice esto equivocado hoy con esta persona y estoy aquí delante de ti, siendo tú el inmaculado, santo, puro, el sin mancha. Confieso, pongo sobre ti, me despojo, me libero de esta naturaleza adámica que aún tiene algo en mí. Aún hay algo de existencia de ella en mí que me lleva a esto. Señor, dame la tristeza. Dame también, oh Dios, la revelación de que tú te vuelves este pecado. Y como si la cruz fuera hoy, Señor, para mí, como si la cruz fuera hoy para ti, no solo te vuelve mi pecado y la culpa que estoy sintiendo por este pecado, tú te vuelves la culpa también. Y sé, como si la cruz fuera hoy, que tú mueres siendo ese pecado, siendo esa culpa. Y en tu muerte murió ese pecado y murió esa culpa y murió el que causaba, el Adán que había aún, el residuo de Adán que causaba eso en mí, Señor. Consumado es, no existe más, Señor amado. Y que Dios me dé la tristeza por volver a haber hecho algo así. Después de eso, yo creo que si puedo al día siguiente decir a la persona, me arrepentí, perdóname. Y la persona, mira, ¿te arrepentiste? ¿Fuiste ante el Señor? Sí. Yo te perdono, dirá la otra persona. ¿Cuál es el requisito para dar perdón? El arrepentimiento, no solo en la relación nuestra con Dios, sino en la relación de nosotros con los demás. Entonces, ahora sí leamos con este entendimiento lo que queremos leer en Lucas 17. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Entonces este juego es solo interesante, ¿no? Ya no es un juego light. Hay personas que vienen, a lo mejor te han hecho mucho mal. Y vienen y dicen, oye, perdóname. Yo empecé a crecer algo cuando empecé a decirle a la persona, ¿de qué te perdono? Al menos confesar sus pecados, pues porque hay gente que ha hecho mal contra ti, se sienten mal bien y dice, oye, perdóname. Y uno dice, pues no tengo idea, pero tranquilo, yo te perdono. Tan light es la otra como yo. ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya buscaste a Dios por ello? Confesaste pecado por pecado, lo pusiste sobre Él, te despojaste, te liberaste. Él volvió a darte la revelación de que Él se volvió todos esos pecados que cometiste contra mí. Volviste a verlo a Él colgado del madero diciendo, consumado es, que se acabó esa naturaleza en ti que te llevó a cometer esos pecados contra mí. Sí, lo hice. Y Dios me dio arrepentimiento y he llorado, me he entristecido. Pero sé que Él murió por mí. ¿Lo hiciste? Yo te perdono, ve en paz. Ahora sí puedo decir, nada me debes. Pero el perdón lo regalamos tan fácil como lo pedimos. Hemos vivido un cristianismo light, muy liviano. No sé si esto te dice algo. Vamos a 2 Corintios 7, del 8 al 10. Allí el Señor está hablando a través del apóstol Pablo acerca del arrepentimiento verdadero. Vamos a leer desde el verso 9.
Pablo había escrito reprendiendo un pecado que había en ellos en la iglesia de Corinto. Y él les dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuiste entristecidos para arrepentimiento. Porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Aquí hay 3 elementos: tristeza, arrepentimiento y salvación. Tristeza dada por Dios, arrepentimiento y salvación. Sigue diciendo, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que produce el mundo y que no es Dios es simplemente el sentirse mal con uno mismo porque hizo algo malo, pero no sentirse mal con Dios. Cuando usted ahí se embriagaba, al otro día se sentía muy mal con usted mismo y con la gente que había estado con usted, pero no con Dios. Esa tristeza que sentía, ese malestar interior que sentía era del mundo, no era de Dios. Y quizá al tercer día, si no esa misma noche, estaba desenguayabando, como decíamos, y tomando nuevamente licor. No había ningún cambio. Ahora, miren lo que dice acá. Porque la tristeza que es del mundo produce muerte. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, qué preocupación produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Pablo está indicando que hay un arrepentimiento que viene de la tristeza que nos da Dios al ir ante Él y buscarlo a Él con nuestro pecado para ser liberados del pecado, y que ese arrepentimiento produce unos frutos. El remordimiento, que es la tristeza según el mundo, lo que produce es una especie de adormecimiento. Entonces, cuando decimos que la iglesia está dormida, en el fondo lo que estamos diciendo es, en la iglesia no hay arrepentimiento. Hay remordimiento, hay tristeza consigo mismo porque no ha habido cambios, porque no hay un progreso, porque no vemos la gloria de Dios más de lo que la vemos en nuestras vidas y en nuestra congregación. Pero esa tristeza que es del mundo con nosotros mismos no produce arrepentimiento que es según Dios. Produce una especie de ¿cómo decimos? Estar como adormecidos, como mareados, como... Estamos como en una especie de sopor. Y es un sopor que no nos permite cambiar. Pero la tristeza, que es según Dios, para arrepentimiento y para salvación, proceden de Dios y realmente nos va a dar cambios verdaderos. Finalmente, como comentario para que lo lean, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor está hablando a las iglesias que había en Asia. Y a todas ellas les está indicando lo que Él ve que hay que corregir. Y Él les está diciendo a todas ellas, excepto a 2 de ellas, les está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. O sea que el arrepentimiento no es algo que es para un día, en que nos arrepentimos de todo el pasado que tuvimos antes de llegar al conocimiento del Señor, sino que el arrepentimiento debe ser algo de todos los días. Hoy en día entiendo de corazón a ese hombre de Dios con más de 80 años que dijo, he aprendido a arrepentirme inmediatamente. Tenemos que aprender a arrepentirnos diariamente ante Dios. Aprender a recibir y a pedir arrepentimiento de Dios cada día para nosotros. Y estoy seguro que así Dios podrá mostrar su gloria sobre todos y cada uno de nosotros. Amén. Padre bueno, damos gracias por esta noche. Damos gracias por este tiempo. Damos gracias por la palabra que tú has sembrado en nosotros. Damos gracias por aquellas frases, aquellos elementos que tu Santo Espíritu tomó y habló a nuestro espíritu. Damos gracias por ello, Señor. Estamos pidiéndote en esta noche, danos arrepentimiento, Señor. Danos deseo de arrepentirnos, oh Dios. Danos deseo de ser entristecidos al venir delante de ti, para ser liberados de nuestros pecados y de nuestras culpas, oh Dios. Y que sea un ejercicio tan poderoso que podamos ver la necesidad de hacerlo diariamente, Señor. De manera que diariamente podamos estar perdonados por ti, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Que tengamos la humildad de pedir perdón después de haber tenido el arrepentimiento. Y podamos decir a las personas, te perdono si ya te arrepentiste. Y nos atrevemos a preguntarle, ¿tú sabes qué es arrepentimiento? Y podamos compartirles qué es arrepentimiento.
y hacerles saber que Dios perdonará solo si nos arrepentimos y que de igual manera nosotros damos nuestro perdón si ellos se han arrepentido. Padre, gracias. Gracias porque estás quitándonos, librándonos de un cristianismo liviano, superficial, que no tiene peso. Gracias por darnos una vida que tiene un compromiso verdadero, Señor. Gracias. Gracias porque como esposa que somos tuya, tú estás quitando de nosotros toda arruga, todo lo viejo, Señor. Cada pecado que aún surge del viejo Adán es una arruga, es de la vieja naturaleza, Señor amado. Pero también quitas toda mancha, Señor, las manchas diarias. Y tú quieres que seamos una esposa sin mancha y sin arruga. Y estamos entendiendo que es a través del arrepentimiento que somos libres de arrugas y de manchas para ser la esposa radiante que tú quieres, Señor de gloria. Gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús, recibimos lo que anhelamos hoy en oración delante de ti. Danos arrepentimiento, Señor. Te lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Amén, Padre nuestro. Gracias. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.